Tercer ejemplo, resumen de la información de formularios. El objetivo es explicar el procedimiento para presentar un resumen de las respuestas de un formulario y para esto vamos a elaborar el Cardex de los productos con los que trabaja una empresa. Continuaremos trabajando con la información de los ejemplos anteriores. Ya habíamos elaborado el formulario para la entrada de productos y para el registro de la salida de productos. Además, validamos las respuestas correspondientes a la consulta de cantidad, de manera que en esta consulta solo se pudiera responder con un número entero. En este caso, lo que vamos a hacer en la hoja Cardex, que es una hoja de cálculo común, es calcular el inventario de cada uno de los productos. Lo primero que vamos a hacer es colocar los encabezados. Producto, entradas, salidas, inventario, o podríamos colocarle stock. Vamos a copiar el estilo o el formato de los encabezados de las hojas de cálculo de entrada y salida de productos. Muy bien. Lo siguiente que vamos a hacer es colocar los productos disponibles. Bien podríamos digitar manualmente cada uno de los productos, que en este caso son 3, laptop, PC y all-in-one. Sin embargo, si se registraran nuevos productos, tendríamos que registrar también ese producto en la hoja Cardex, y esto realmente es una práctica ineficiente. Así que vamos a generar la lista de productos de manera automática con fórmulas de filtro. Vamos a utilizar la función sort, que sirve para ordenar. Va a ordenar un intervalo de datos de manera creciente y el intervalo nos lo va a proporcionar la función unique. Unique va a devolver los valores únicos de un intervalo. ¿Y con qué intervalo vamos a trabajar? Podemos trabajar con la columna producto de la hoja entrada o de la hoja salida, cualquiera de las dos hojas. En este caso trabajaremos con la hoja entrada. Seleccionamos aquí la celda B2, que es el primer registro de esta hoja de cálculo. Colocamos 2 puntos para señalar que vamos a trabajar con un rango. El rango inicia en B2. ¿Y dónde va a terminar? Podríamos seleccionar la celda B5. Sin embargo, cuando se actualice la información, la función deberá también considerar cada uno de esos nuevos registros. Así que vamos a colocar aquí desde B2 hasta B, es decir, toda la columna. Bien, cerramos el paréntesis de las dos funciones, Enter, y tenemos el siguiente resultado: los valores únicos ordenados de manera creciente. Para las entradas vamos a trabajar con la hoja de entrada, por supuesto, y utilizaremos aquí la función sumar.si. En este caso estaremos trabajando con el intervalo que corresponde a la columna producto de la hoja entrada de producto. Seleccionamos la celda B2, que corresponde al primer registro, colocamos 2 puntos y la letra B, es decir, trabajamos con toda la columna B desde la celda B2, desde la segunda fila de la columna B. Esto lo hacemos porque sabemos que la información se va a actualizar, se van a incluir nuevos registros, los cuales se necesitan considerar en la función sumar.si. Punto y coma. El siguiente argumento es el criterio. El criterio corresponde al valor en A2. Muy bien. Punto y coma. Siguiente argumento, intervalo suma. Lo que se va a sumar se encuentra en la hoja entrada de productos. Vamos a sumar en este caso
desde la celda C2 hasta la última fila de esa columna C. Colocamos 2 puntos, C. Bien, cerramos aquí el paréntesis, Enter. Y tenemos el siguiente resultado. Hasta aquí ya tenemos calculada la cantidad de entradas por producto. Podríamos arrastrar esta fórmula para poder obtener las entradas de los demás productos. Sin embargo, si se registrara un nuevo producto, por ejemplo, vamos aquí a arrastrar la fórmula como les mencionaba y editaremos los formularios. Vamos a modificar cada uno de los formularios para considerar un nuevo producto, un cuarto producto que va a ser el celular. Bien, tenemos ya el registro del celular en registro de entradas de productos y vamos a registrarlo también en la salida de productos. Vamos a modificar ese formulario. Aquí. Cuarto producto, celular. Perfecto. Ahora, para que se pueda visualizar ese producto, vamos a realizar un registro de información. Vamos a registrar una entrada. Vamos a dirigirnos al formulario, registro de entradas de productos. El producto será el celular, el que acabamos de registrar. La cantidad vamos a colocarle 60 unidades. La fecha de entrada corresponderá al 16 de junio de 2021, por ejemplo. Y enviar. Y tenemos aquí el nuevo registro de entradas. Observamos en la hoja Cardex que precisamente se ha registrado la entrada de celular. Pero hay un inconveniente. La fórmula sumar.si no se ha actualizado para el nuevo registro. Tendríamos que volver a arrastrar esta fórmula y esto no es una práctica adecuada. Entonces, ¿qué podríamos hacer? En ese sentido, lo ideal es trabajar con fórmulas matriciales. Aquí habíamos declarado que el intervalo en donde se encuentra el primer criterio corresponde a la columna producto de la hoja de entrada. Luego especificamos el criterio que correspondía a la celda A2, pero vamos a trabajar aquí no con una celda, sino con un rango. Y este rango va a ser toda la columna A, pero desde la segunda fila. Entonces A2, 2 puntos, A, columna A. Perfecto. Si damos Enter, observamos que no hay cambio alguno debido a lo siguiente. Para poder indicarle a Google Sheets que estamos trabajando con una fórmula matricial, no se debe presionar Enter, sino la combinación Control Shift Enter. Y ahora sí, Enter de nuevo. Y observamos que la fórmula se está aplicando en todas las filas de esta columna B. Pero hay valores 0 debido a que no todas las filas de la columna A tienen un producto. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Vamos a alterar nuestra fórmula. Antes de sumar sí, colocamos la función sí, una función lógica, bien sabemos, y decimos si el resultado de esta suma es igual a 0, entonces no se debe calcular la entrada. Colocamos comillas, punto y coma. Caso contrario, la suma sí debería realizarse. Copiamos toda la lógica de sumar punto sí y la vamos a pegar en el argumento valor si falso de la siguiente manera. Enter, y observamos que se están calculando las entradas solo para aquellos productos que precisamente tienen una entrada. Entonces vamos a realizar un registro adicional de un nuevo producto para ver qué tal está funcionando la lógica de esta función, pero antes trabajamos con las salidas. La lógica de las salidas va a ser exactamente a la de las entradas. En este caso
trabajamos con la hoja de salida de productos. Vamos a copiar toda la lógica que utilizamos en entrada de productos, control C, y la reutilizamos en salidas, control V. Lo único que vamos a modificar aquí es el nombre de la hoja de cálculo. No es entrada de productos, sino salida de productos. Vamos a realizar ese cambio. Salida de productos de la siguiente manera. Correcto. Entonces decimos lo siguiente: si la suma resulta en 0, no se va a calcular la salida. Caso contrario, sí se va a calcular la salida, y para ello estamos trabajando con la columna B de la hoja salida de productos desde la segunda fila, por supuesto. Y como criterios trabajamos con la columna A de nuestra hoja Cardex desde la segunda fila, y lo que se va a sumar se encuentra en la hoja de salida de productos. Se va a sumar precisamente la columna C, que era la de cantidad, y desde el segundo y desde la segunda fila, que es el primer registro. Enter, y tenemos el siguiente resultado. Ahora, para calcular el inventario, súper sencillo. Vamos a seleccionar toda la columna B desde la segunda fila, menos toda la columna C desde la segunda fila también. Presionamos la combinación de teclas Control Shift Enter y Enter nuevamente. Ya sabemos que para que no se visualicen estos ceros, trabajamos con la función lógica si. En este caso colocamos si la columna producto desde el segundo registro. Aquí vamos a colocarle A2, dos puntos A, toda la columna A desde el segundo registro es igual a vacío, comillas. Entonces no se debe calcular el inventario, colocamos vacío también. Caso contrario, si se va a calcular el inventario como la diferencia de las entradas y las salidas. Enter, y ahora sí tenemos el resultado correcto. Veamos qué pasa si registramos un nuevo producto. Nos dirigimos a la hoja de entrada de productos, formulario, modificar formulario, y el producto será tablet. Muy bien. Vamos a ir registrando una entrada de tablets, vista previa, producto, tablet, la cantidad, por ejemplo, 25 unidades, y el registro se llevó a cabo el 16 de junio, enviar, listo. Observamos que precisamente en la hoja de respuestas de ese formulario ya se visualiza el registro para la entrada de tablets. Vamos a modificar el formulario de salidas de producto, ya que aquí también necesitamos incluir este nuevo producto. Producto tablet. Muy bien. Vamos también a añadir aquí un registro. El producto tablet, cantidad, 2 unidades son las que salen. Y la fecha de salida, el mismo 16 de junio, enviar. Y el registro se ha exportado a la hoja de salida de productos. Si retornamos a la hoja Cardex, podemos ver cómo es que se ha actualizado la información. Precisamente, ahora contamos con el registro de la tablet. De manera automática se ha calculado la cantidad de entradas, 25, y las salidas son 2. El inventario se calcula como la diferencia entre entradas y salidas, 23 unidades entonces. Algo muy importante que debemos tener en cuenta es que no podemos modificar la información que se encuentra debajo del registro, ya que acabamos de utilizar fórmulas matriciales. Veamos qué pasa si yo realizo una modificación aquí, ingreso cualquier valor. Aparecen errores en los cálculos.
¿Por qué? Porque la fórmula es matricial y estamos trabajando con toda la columna. Ojo con esto. ¿Qué más podemos hacer? Podríamos inmovilizar la primera fila desde el menú ver. Estamos inmovilizando la primera fila en este caso. Y podríamos también quitar las líneas de cuadrícula para tener una mejor presentación.